¿Cuántas capas de la córnea son? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas son? 4. Yo, doctora. No son Son 4. cinco. No, Son son 4. 5. No, son 6. No, bueno, 5 Son y una que está en discusión. exactamente, ¿no? Podemos decir que son 6 con la capa de DUA o 5 más Ajá. la nueva, ¿no? Que es la capa de DUA que todavía está en discusión, ¿ok? Así es. Muy bien. 6. Epitelio corneal, capa de Bowman, estroma corneal, membrana de Descemet, capa de DUA y endotelio corneal. ¿Ok? Súper importante que tengan presente las capas de la córnea. Entre una de las cosas de anatomía ocular, esto siempre es pregunta de examen, esto siempre lo preguntan para cualquier cosa, ¿ok? Así que siempre tenerlo muy presente, ¿ya? ¿Por cuáles estructuras está formado la capa externa? La capa externa está formada por mácula, el tejido, hoy, Capa externa. Ha sido la única capa que hemos visto, que vimos la semana pasada. Está Párpados. conformada por una estructura. Párpados son anexos. Capa externa del ojo, Claro. la córnea, Viva. esclera, Córnea y qué más. esclera. esclera. Córnea y esclera. Capa externa o capa córneo-escleral. ¿Ok? Así es. Así es. Muy bien. Esclera. ¿Cuáles son los anexos del ojo? Ahora sí. Las pestañas, los párpados, Muy los bien. párpados, Muy bien. ¿Cuántos músculos extraoculares tenemos? 4, 6, 4 rectos y 2 oblicuos. Perfecto. 4 rectos y 2 Y 2 oblicuos. ¿Se acuerdan el nombre de cada uno? Ah, no. Recto superior, recto inferior, recto externo o lateral, recto interno, oblicuo superior, oblicuo inferior. Perfecto, muy bien. Nómbrame las porciones de la conjuntiva. Conjuntiva tarsal, conjuntiva palpebral y conjuntiva, bueno, la vulvar es la del globo ocular, el fornis que va a unir la conjuntiva vulvar con la conjuntiva palpebral. Exacto. Entonces tenemos conjuntiva tarsal o palpebral. ¿Ok? Es la misma. Tenemos conjuntiva vulvar y el fondo de saco o el fornix. ¿Ok? Son las 3 porciones. Muy bien. ¿Se acuerdan de las capas del párpado? ¿O al menos cuántas son? Interna y externa. No, son más. Son 4 capas: Son 4 capas. la cutánea, la muscular, la fibrosa y la mucosa. Excelente. Muy bien. ¿Qué es la conjuntiva? Es una membrana mucosa que recubre la cara anterior del párpado y pues también como la porción externa del globo ocular. Exacto, muy bien. ¿De qué color es? Transparente. Transparente. Muy bien. Perfecto. ¿Dónde se originan los músculos extraoculares? En el anillo de Sim, En el anillo de zinc. ¿Dónde se encuentra ese anillo?
En el ápice de la órbita. Exactamente. Muy bien. ¿Qué me pueden decir sobre las vías lagrimales? ¿Alguien se acuerda de las vías lagrimales? De todas sus porciones o sus estructuras. Sí, es primero los puntos lagrimales y luego los canalículos lagrimales y Bueno, luego, pues glándula lagrimal, y luego el saco conducto. lagrimal, glándula de meiomio. No, así no, ya va. Vamos por orden. Continúa, Vanessa, por favor. Sí, primero son los puntos, luego los canalículos, que hay superior e inferior, y luego tenemos también el saco lagrimal y luego el No. conducto vaso-lagrimal. Váyase para allá. Chicos, recuerden que tienen que apagar sus micrófonos allá. porque interrumpen a los compañeros que están conversando. Marcela, tu micrófono está encendido. Bueno, entonces, sí, muy bien, Vanessa. Estás en lo correcto, ¿ok? Puntos lagrimales, canalículos, conducto, ¿ok? Común, saco lagrimal y el conducto nasolagrimal, ¿ok? Las glándulas de meibomio son otras cosas, son otro tipo de glándulas que se encuentran. ¿Dónde se encuentran las glándulas de meibomio? En el borde palpebral. En el borde palpebral. Muy bien. Ok. Entonces vamos a continuar, ¿no? Con lo que es la capa media o capa vascular o uvia o capa coroidea. Esos son los nombres que recibe esta capa. Todas las capas reciben distintos nombres, ¿ok? Doctora, buenos días. Buenos días. Antes, yo me quedé con una duda la semana pasada entre la diferencia entre una episcleritis y una conjuntivitis. En una nos dijo que había la presencia de secreción mucopurulenta o acuosa. ¿Es en la Ujú. episcleritis o en la conjuntivitis que la hay? En la conjuntivitis. En ¿Por la qué? Porque la conjuntivitis tiene distintos orígenes. Puede ser origen infeccioso, puede ser un origen netamente inflamatorio, ¿ok? En cambio, en la epiescleritis, el origen es solo inflamatorio y suele estar asociado a enfermedades autoinmunes, es decir, no tiene origen infeccioso, por eso no se producen secreciones, ¿ok? Gracias. Muy bien, José. Entonces, chicos, vamos a entrar en materia ahora con lo que es, ¿no? La capa vascular, uvea o coroidea. Esta constituye la capa media del ojo y está compuesta por tres porciones. Anótenlo. Capa vascular, capa uvea, capa coroidea. ¿Formada por qué? Por coroides, cuerpo ciliar e iris. Anoten eso. Es oscura debido a la cantidad de vasos sanguíneos y las células de melanina que absorben la luz y disminuyen los reflejos dentro del ojo que podrían degradar la visión. Entonces esa viene siendo una de las funciones más importantes que tiene la capa media, ¿ok? Disminuir los reflejos dentro del ojo que podrían degradar la visión. Entonces, bueno, acá no se aprecia muy bien, pero en realidad el ojito tiene tres capas, ¿ok? Capa externa, capa media, ¿no? Y la capa interna, ¿sí? Muy bien. Representa la coroides, ¿no? Que es la capa más, que se encuentra más posterior, ¿ok? Representa una mezcla de múltiples vasos entrelazados, presentando un color muy oscuro por ser vasos sanguíneos, ¿ok? Constituye el segmento posterior de la uvea,
Todo este entrelazamiento de vasos sanguíneos que ustedes ven acá, ¿ok? Es la coroides, es una capa de solo vasos sanguíneos. Entonces, todo lo que es esta porción de aquí hasta acá, ¿ok? Hasta donde penetra el nervio óptico, de acá a acá, es coroides, ¿ok? De aquí, de aquí hasta acá, es cuerpo ciliar e iris, ¿ok? Entonces, la coroide se extiende desde el nervio óptico por atrás hasta el vértice del cuerpo ciliar por delante, ¿ok? Esa es la ubicación anatómica. Se relaciona en la superficie exterior con la esclerótica. En la parte externa, en la superficie externa, está relacionada con la esclera. Y en la superficie interna se relaciona con la retina. Entonces, la capa media se relaciona por afuera con esclera y por dentro con la retina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la coroide se encuentra dividida en 4 capas. La lámina fusca o supracoroidea. Está la capa de grandes vasos o estroma. Está la capa de la coriocapilares o membrana de Ruiz. Y está la lámina vítrea o membrana de Bruch. ¿Ok? En esta imagen lo que quise fue mostrarles la irritación o la hiperemia conjuntival, ¿ok? Que se presenta en aquellos pacientes que tienen una inflamación de la capa media. Las inflamaciones de la capa media son las inflamaciones más severas que hay dentro del ojo, justamente porque es una capa muy vascularizada. ¿Ok? Entonces esto puede producir síntomas externos visuales mucho más severos que cuando se inflama quizás la capa externa o incluso la capa interna. Entonces el cuadro o los signos visuales son mucho más aparatosos, ¿ok? Doctora, Entonces, ese es el caso dígame. entonces de uno del lado izquierdo, de la imagen del lado izquierdo, es una uveitis, también como se ve el iris, ¿no? Exacta, las dos son uveitis, ¿ok? Solo que una tiene la presencia de hipopión, ¿ok? Y la otra no tiene presencia de hipopión. Esta no tiene hipopión, o bueno, al menos la imagen no me permite ver, tal vez sí tenga, pero como está recortada no se ve, ¿ok? Entonces, normalmente las uveitis son mióticas, las pupilas están más pequeñas, pero ¿qué pasa? Esta es una dilatación farmacológica. Nosotros colocamos un midriático, ¿para qué? Para evitar que se formen sinequias. Las sinequias es cuando el iris se adhiere al cristalino, ¿ok? Entonces aquí hay una sinequia, ¿ves? Entonces se dilata la pupila para tratar de que se rompan esas sinequias. ¿Cómo sé yo que hay una sinequia? Por la irregularidad. Fíjense que está todo redondito y aquí hay una deformidad. Entonces quiere decir que aquí en esta parte está adherido el iris al cristalino. ¿Ok? Entonces ambas eh, tienen uveitis. ¿Ok? Solo que aquí se ve un hipopión y aquí no hay presencia de hipopión. Esta está dilatada y tiene una sinequia posterior y aquí no hay dilatación. Pero ambas son uveitis, ¿ok? Ok, ¿Sabes lo que es la uveitis? Sí, la inflamación de la uvea. La inflamación de la uvea, ¿ok? La uvea es la capa media del ojo, una capa ricamente vascularizada. Las capas del ojo son 3, ¿ok? La capa externa o capa córneo-escleral.
la capa media, o también llamada capa coroidea o capa úvea, y la capa interna o capa sensorial o neurosensorial o retiniana. ¿Ok? Esas son las tres capas. Ahora, si te refieres a que te nombre las capas de la capa úvea, a continuación voy a seguir hablando de eso, ¿ok? Esa respuesta es para Gabriela que me escribió por el chat. Ok. Sí. La capa, ¿qué quieres que te repita, Jorge? Las capas de la úvea. Ok, entonces tenemos la lámina fusca, la capa de grandes vasos. Anoten, chicos. Lámina fusca, capa de grandes vasos, capa de la coriocapilar y lámina vítrea o membrana de Bruch. Ok, son cuatro. Lámina fusca, capa de grandes vasos, capa coriocapilar o lámina vítrea o membrana de Bruch. La conocen más como la membrana de Bruch. Las capas del ojo son tres. Capa externa o córneo escleral, capa media o coroidea o úvea y la capa interna o capa sensorial o retiniana. Muy bien. Entonces, la lámina fusca es una capa de tejido conjuntivo situado entre la esclera y la coroides. Se compone de fibras elásticas, colágenas, fibras musculares lisas, fibroblastos y células endoteliales. Se adhiere a la esclera y a la capa de grandes vasos. Contiene espacios linfáticos que se comunican entre sí y constituyen el espacio supracoroideo. En ella corren vasos y nervios ciliares. Ok, Orlando, no te preocupes, está bien. Espero que puedas ingresar más tarde porque la clase va a estar bien interesante. Muy bien. Entonces, luego tenemos la capa de grandes vasos. ¿Ok? Esta comprende dos planos. Tenemos el plano arterial y el plano venoso. Em, Esto principalmente, ¿no? Está compuesto por arterias ciliares posteriores. ¿Ok? Las ramas cortas son las responsables del mayor aporte sanguíneo de la coroide. Por su parte, la coroides anterior está irrigada por las arterias ciliares posteriores largas. ¿Ok? O sea, tenemos una porción posterior que está irrigada por unas arterias y la porción anterior que está irrigada por otras arterias, ¿ok? En este caso serían las arterias ciliares posteriores largas, las que irrigan la coroides anterior, ¿ok? Acá está. Arterias ciliares posteriores largas. Y acá está las arterias ciliares posteriores cortas, que son las que irrigan la parte posterior. Las ramas cortas penetran en número de 10 a 20 alrededor del nervio óptico y una vez en la coroide se dividen en forma amplia y su última división forma la coriocapilar. ¿Ok? Los vasos se localizan en capas. La capa de Haller, que es la capa más externa con vasos grandes que se ramifican y forman la capa de vasos medianos, que es la capa de Sattler. ¿Ok? Este es un poco complejo, pero es importante que yo se los mencione porque forma parte de la anatomía. ¿Ok? Realmente no vamos a hacer, ni siquiera nosotros como oftalmólogos hacemos nada, ¿no? Sabiendo
conociendo pues esta estructura, porque en realidad a nivel de la capa coroidea es muy poco lo que se puede manejar o lo que se puede resolver, sobre todo quirúrgicamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una capa vascular, completamente vascular, hay grandes vasos medianos, cortos, entonces ingresar em, a ese territorio es como un suicidio, ¿ok? Imagínense realizar algún corte o algo allí cuando todo es vaso sanguíneo, es imposible. Aparte que es una estructura microscópica, ¿no? Pero es importante, chicos, que tengan conocimiento de todo, de todos estos grandes vasos medianos y pequeños vasos que se encuentran en la coroides, ¿ok? Entonces, arterias ciliares anteriores, arterias ciliares posteriores y arterias ciliares posteriores cortas. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos el sistema venoso. Son un conjunto de venas que se encuentran situadas en el ojo y se originan en la coroides. Estas drenan en las venas oftálmicas superior e inferior. ¿Ok? Suelen existir 4 venas vorticosas en cada ojo, ¿ya? Que son estas, ¿ok? Las venas vorticosas. Las dos superiores se unen formando la vena oftálmica superior y las dos inferiores se unen formando la vena oftálmica inferior. Entonces, venas principales, vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior y venas vorticosas que son 4. ¿Ok? Que son las encargadas del drenaje, ¿ok? Del ojo. Luego tenemos la coriocapilaris, que es la unidad funcional de la coroides. Está separada de la retina por la membrana de Bruch y es la responsable del aporte nutritivo de la retina externa, ¿ok? Está compuesta de una red de finos capilares y está desprovista de pigmentos. La coroides presenta una pigmentación oscura, como ya les mencioné anteriormente, debido a melanina, ¿ok? Y bueno, también a una gran abundancia de vasos sanguíneos. Entonces, esos son los dos motivos por los cuales la capa corocapilaris tiene esa coloración, ¿no? Esa coloración oscura, debido a la presencia de pigmentación de melanina y a la gran abundancia de vasos sanguíneos, ¿ok? El pigmento de la melanina de color oscuro en la coroides va a absorber la luz y va a limitar los reflejos dentro del ojo que podrían degradar la visión. Entonces, esta pigmentación cumple una función protectora para la retina. También se cree que la melanina protege los vasos sanguíneos coroideos de la toxicidad de la luz. ¿Ok? Entonces, la pigmentación coroidea es súper importante y cumple una función de protección. ¿Ok? Muy bien. Y por último vamos a tener la membrana de Bruch, que es la capa más interna de la coroides. Su función es crear una barrera entre la coroides y la retina. A medida que la persona envejece, la membrana se engruesa, lo que va a ocasionar que se ralentice, ¿ok? El transporte de los productos de desecho, ya los metabolitos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Que se formen las drusas, que son estas, son como piedritas, ¿ok? Que se van acumulando a nivel de esa membrana. Entonces, es por eso que hay una patología que se llama degeneración macular relacionada a la edad y se caracteriza por presencia de drusas.
¿ok? Son como piedritas a nivel, que se observan a nivel retiniano, pero en realidad están ubicadas, ¿no? En la membrana de Bruch, ¿ok? Quedan allí atrapadas. Entonces, ese acúmulo hace que se formen las drusas. ¿Por qué? Porque la membrana se va engrosando con el tiempo, con el envejecimiento y hace que el transporte de los productos de desecho de la retina este, em, a los vasos capilares, a los vasos sanguíneos, a los capilares, ¿no? De la coroides, em, no funcione adecuadamente y se ralentice todo este proceso de transporte. ¿Ok? Entonces, las drusas causan degeneración macular relacionada a la edad, una enfermedad frecuente en la vejez que va causando pérdida de la visión. Entonces, que se vayan acumulando todas estas drusas a nivel, por ejemplo, del área macular, eso va a causar, puede causar una atrofia de la mácula y que, por supuesto, vaya disminuyendo la agudeza visual. Causa una pérdida de la visión, lo cual es irreversible. ¿Ok? Doctora, y cuando en una degeneración macular se habla de seca o húmeda, ¿es porque en la húmeda entonces hay presencia de sangre? Exactamente, ahí va. Entonces, hay dos tipos de degeneraciones maculares, ¿ok? Está la degeneración seca, que vendría a ser la que tiene presencia de drusa, y está la degeneración macular húmeda, que es la que tiene presencia de vasos sanguíneos, ¿ok? Donde se altera la estructura de la retina, entonces se produce una nueva formación de vasos sanguíneos o neovasos. ¿Ok? Las características de estos vasos es que son vasos débiles. Entonces, esto va a favorecer que estos vasos sanguíneos, al ser débiles, se rompan y se produzca sangrado. ¿Ok? Esto también va a producir pérdida de la visión. Lo bueno en este caso es que si bien es más agresiva, ¿ok? Pero si se trata a tiempo, se pueden colocar tratamientos de antiangiogénicos y los pacientes tienen muy buen pronóstico visual, ¿ok? Mientras que cuando es degeneración seca, em, no hay un tratamiento, ¿ok? Es irreversible. El único tratamiento que se manda para la degeneración macular es el consumo de vitaminas para evitar que el proceso de degeneración avance mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, esta vitamina fortalece lo que es la retina. Entonces, evita que el proceso de degeneración, que es natural, vaya avanzando más rápido. Lo que hace es retrasar el proceso. Maestra, Adelante. en este caso también pueden llevar un tratamiento de un suplemento alimenticio, ¿no? Con omega 3, algo relacionado para tratamiento de paciente que puede llevar tratamiento por mes o meses, ¿no? Esos tratamientos se llevan de por vida porque en realidad no es un tratamiento como tal, sino que es un suplemento para poder fortalecer la retina. Tiene que tener vitamina A, zeaxantina, los omegas, una cantidad de vitaminas o de suplementos que son necesarios para la formación y la regeneración, ¿ok? De moléculas que son importantes para la cascada de la visión. ¿Ok? Entonces, como les digo, no es un tratamiento porque tú no ves mejoría. ¿Ok? Simplemente que tú em, aportas vitaminas para evitar, como para fortalecer esa retina y evitar o desacelerar ese proceso. ¿Ok? Pero de que va a seguir avanzando, va a avanzar. ¿Ok? Porque es un proceso natural del envejecimiento. Pero sí, entonces en todos los pacientes sea húmeda o sea seca la degeneración macular, siempre hay que indicar sus suplementos, ¿ok? Vitamínicos. Muy bien. Acá. Perfecto. Muy bien, chico. Entonces, esto es una imagen de una
degeneración macular relacionada a la edad seca. ¿Ok? Entonces, estas son zonas de atrofia. ¿Ok? Se ven áreas de hipopigmentación, de hiperpigmentación a nivel de la mácula. ¿Sí? Y esta es una imagen de una tomografía. ¿Ok? Una OCT de mácula. La mácula es esta estructura que tiene una depresión. ¿Ok? Todo esto constituye la mácula. Toda esta parte. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden apreciar, miren, acá hay un montón de irregularidades o sobreelevaciones que son las drusas. ¿Ok? Esto debería ser una línea continua, así como las otras, ¿no? Que son las capas de la retina. Entonces, fíjense que acá esta capa pierde su estructura y se vuelve irregular, ¿ok? Entonces es por la presencia de drusas. Esto otro que ustedes ven acá no son drusas, sino que son vasos sanguíneos y esto ya es la bueno, pues esto ya es la coroide, ¿ok? Esta es la membrana de Bruch y estas ya son las capas de la retina, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo diferenciamos nosotros acá? Las drusas se ven blancas, ¿ok? Mientras que acá se ven oscuras porque es líquido. Entonces, las drusas blancas, ¿ok? Y sabemos que son vasos sanguíneos porque se ven oscuros, pero sin embargo tienen como cierta formita, ¿no? Y por supuesto por la ubicación. Entonces, así es como se ve una degeneración macular relacionada a la edad seca. Ojo, no siempre se va a ver así, ¿ok? Aquí ya hay un daño importante, probablemente aquí ya haya disminución de la agudeza visual. Se pueden ver retinas muy sanas, muy saludables y con pequeños puntitos, ¿ok? Con pequeñas drusas a nivel de la mácula, ¿ok? Y los pacientes pueden tener una buena agudeza visual, pero nada más con que se vea la presencia de las drusas, ya eso es una degeneración macular relacionada a la edad, ¿ok? Una pregunta. Solo que está empezando. La capa limitante externa, ahí donde se localiza en esta tomografía. Acá se llama membrana de Bruch, ¿ok? Esa es la ubicación exacta, ¿ya? Acá, No, muy bien. sí. De aquí para acá, esta ya es retina, todo es retina, las 9 capas de la retina, ¿ok? Y justo acá, esta que está acá, es la membrana, ¿ok? Donde localizamos las drusas. Muy bien. Bueno, acá ya tenemos una degeneración que tiene ya una alteración estructural mucho más severa, ¿ok? Fíjense que ya la mácula ha perdido toda su anatomía. Ni siquiera hay presencia de quistes, probablemente esto está lleno de líquido, edema. em, Ha perdido, fíjense que la mácula debe tener una depresión normal, ¿no? Así, pero acá en este caso, bueno, aquí también ya la perdió, apenas tiene esta parte que se ve y aquí completamente deformada. Este paciente tiene muy mala agudeza visual y si se dan cuenta, en el fondo de ojo no hay signos tan llamativos que nos puedan impresionar a nosotros que en la tomografía se vaya a ver de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a orientar que puede haber un daño severo? ¿Qué creen ustedes que nosotros como oftalmólogos, si vemos este fondo de ojo que no se ve tan severo, qué nos puede orientar a nosotros de que sí hay un daño importante? Bueno, la visión central, la paciente va a tener La agudeza visual.
Eso, la agudeza visual, exactamente. Porque de repente nosotros vemos que aquí no se ve un daño tan severo, ¿no? En el fondo de ojo, aparentemente sí hay algunos cambios, pero no se ve nada aparatoso, ¿no? Ah, pero el paciente tiene una agudeza visual de 20/70, de 20/100, de 20/400, de cuentadedos. Hay algo allí, ¿sí o no? Entonces siempre hay que relacionar lo que es la clínica, ¿ok? Eh, la mayoría de los diagnósticos nosotros podemos eh, tenerlos gracias a la clínica, ¿ok? Recuerden que los estudios especiales son solo de apoyo. Sin embargo, el ojo, como es una estructura microscópica, nos tenemos que apoyar muchísimo de lo que son las imágenes, ¿ok? Adelante, buenos días, no te preocupes. Muy bien. Entonces, perdón, chicos. Entonces, acá, ¿de qué creen que son estas imágenes? De una uveitis anterior, posterior, ¿no? Bueno, Son uveitis, ¿ok? Nosotros podemos tener uveitis anterior, uveitis posterior y, bueno, la uveitis media, ¿no? O panuveitis también, ¿ok? Que es una uveitis en todas las porciones de la uvea, ¿ok? Cuando hablamos de uveitis anterior o de uveitis posterior, cuando hablamos de uveitis posterior, ¿a qué se refiere eso de anterior o de posterior? ¿Tienen idea? sí, ¿dónde está localizada la inflamación? Según la localización de la inflamación, ¿ok? Maestra, Entonces, que está en un segundo segmento, ¿no? Después de ese segmento anterior al posterior y hay un daño también. no, no porque eso ya es eso está más relacionado, ¿no? Claro, con los segmentos del ojo, pero en este caso, en la uveitis está relacionada con la estructura que esté inflamada. ¿Qué estructuras forman la uvea? Lo Iris, cuerpo mencioné y lo dije que lo anotaran. La iris, coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Iris, cuerpo ciliar y coroides, ¿ok? Uveitis anterior relacionada con iris, uveitis media con cuerpo ciliar y uveitis posterior con la coroides propiamente, ¿ok? Entonces, en estas imágenes hay signos de uveitis anterior, ¿ok? Normalmente las uveitis posteriores pueden producir también estos mismos síntomas porque la inflamación va de afuera hacia adentro, ¿ok? Perdón, de adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿cómo se llama esto? ifema, Hipopión, ¿ok? Hipopión, porque es la presencia de células inflamatorias, ¿ok? Y secreción, ¿ya? ¿Cuál imagen, perdón? ¿Qué más? ¿Qué más observan ustedes acá, en este ojo? inyección ciliar leve, Inyección ciliar. ¿Qué más? Tiene poco también de una hemorragia, tiene hiposfagma. No. Ustedes ven, esto es blanco, esto no es rojo, eso no es sangre. ¿Ustedes han visto que la sangre sea blanca? No, ¿verdad? veo un poco de midriasis pupilar. Exactamente, ¿ok? Parece una midriasis. Ya, digamos que está ahí, pues no podemos tener la seguridad, pero la pupila sí se ve un poco dilatada. ¿Ok? Ya, a ver.
En este ojito, ¿qué vemos? ¿Qué hay? Catarata y sinequia posterior. Hay una catarata, muy bien, y hay unas sinequias posteriores. ¿Qué son las sinequias posteriores? La adherencia del iris con el cristalino por la inflamación. La adherencia del iris, ¿ok? En la cara anterior del cristalino. Si el iris se adhiere a la córnea, ¿qué nombre recibe? ¿Son las sinequias iridocorneales? Sinequias iridocorneales o sinequias anteriores, ¿ok? Entonces, sinequias anteriores cuando se adhiere a la córnea y sinequias posteriores cuando se adhieren al cristalino, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pueden ver en esta imagen? Los precipitados queráticos, o no recuerdo Los el nombre. precipitados queráticos. ¿Qué son los precipitados queráticos? Son células inflamatorias, ¿no? Que no recuerdo muy bien. Por ahí va. Son células inflamatorias. Los precipitados queráticos son acúmulos de material de desecho inflamatorio, ¿ok? Que se adhieren a la cara interna, ¿no? De la córnea, ¿ok? Al endotelio se adhieren esas células. Se llaman precipitados queráticos, ¿ok? Por el flujo del humor acuoso, el humor acuoso sale de acá, de la pupila, ¿ok? Entonces, ese flujo hace que choque con el endotelio y por lo tanto el endotelio se impregne de estas células inflamatorias, ¿ok? Entonces se Y una llaman, pregunta, adelante, esto también podría alterar entonces el tema de la presión intraocular del paciente, ¿no? El tema perdón, de, podría generar esto aumento de la presión intraocular. por supuesto, ¿por qué? Porque estas mismas células son estas mismas células que por gravedad descienden y se acumulan en el ángulo iridocorneal. ¿Y qué pasa? Que me obstruye el ángulo y por lo tanto puede producir elevación de la presión intraocular. ¿Ok? Porque en condiciones normales no deben haber células inflamatorias. ¿Ok? Entonces, signos de uveitis. Hipopión. ¿Ok? Sinequias, anteriores o posteriores. Y precipitados queráticos. Normalmente hay miosis, ¿ok? La pupila está chiquitica. Entonces nosotros indicamos tropicamida o midriáticos para calmar el dolor, ¿ok? Porque el ojito va a estar en constante movimiento, se cierra y se abre la pupila. Entonces, uno para calmar el dolor, para mantener la pupila abierta y evitar ese movimiento porque es muy doloroso, ¿ok? Y otro para evitar que se formen las sinequias posteriores. Imagínense que se formen sinequias posteriores en todo el borde de la pupila. ¿Qué va a pasar? Que el humor acuoso no va a tener por dónde drenar, ¿ok? Entonces eso va a subir la presión ocular y va a producir ceguera, aparte de el dolor intenso que va a tener el paciente. Entonces, la tropicamida es para eso, para evitar las sinequias y si es que ya hay ciertas sinequias, para tratar de que se rompan, ¿ok? Entonces, ¿cómo tratamos las uveitis? Desinflamatorio y el midriático. Antiinflamatorios con corticoides, ¿ok? Potentes, prednisolona, ¿ya? Podemos empezar cada 3 horas, cada 4 horas. La trencinolona, doctora. Ah, la triamcinolona, claro, también, pero eso ya son inyecciones, pero no de entrada, Acá hay no se gotas. manda.
ya tenemos gotas en Ah, ustedes México. tienen gotas. Sí, ya tenemos gotas. Bueno, su nombre comercial es Claridium, pero es acetónido de triamcinolona. Tenemos ahorita es suspensión y pues por ahí tiene como 5.7 de pH. Excelente. La triamcinolona es muy, muy buena, ¿ok? Es un corticoide muy potente, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a mandar corticoides cada 3 horas, cada 4 horas y posteriormente vamos a ir reduciendo, ¿ok? Su administración en función de la mejoría clínica que vamos viendo. Mínimo, mínimo, 1 mes de tratamiento, mínimo, ¿ok? Y controles periódicos. Vamos evaluando la agudeza visual, vamos evaluando el hipopión, las células inflamatorias, todo eso. Maestra, fíjese que cuando se está manejando un paciente con triamcinolona, lógicamente al reducir un porcentaje bastante alto, reduce el edema, pero también la causante es que también aumenta la PIO. Pero hay que estarlo monitoreando también la presión. Exactamente. Hay la conjugación de poder administrar un hipotensor. Exactamente. Bueno, ustedes ya saben que los corticoides producen elevación de la presión intraocular, ¿ok? Bien sea la triamcinolona, la prednisolona o cualquiera. Incluso hasta la dexametasona te puede producir elevación de la PIO. Eso depende del organismo de cada quien y cómo reaccione al medicamento. Por eso es que tienen que hacerse controles periódicos. Primero para ver cómo va evolucionando el paciente en cuanto al proceso inflamatorio. Y segundo, para controlar las presiones intraoculares, porque de ser necesario hay que indicar un antiglaucomatoso, ¿ok? Para poder manejar las presiones. Em, es un poco contradictorio, pero en estos casos, cuando las patologías son netamente inflamatorias, no podemos suspender el antiinflamatorio. Entonces, sí o sí hay que dejarle su antiinflamatorio que le está subiendo la presión y colocar un antiglaucomatoso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos con lo que es el cuerpo ciliar. Entonces, tenemos coroides. Fíjense, coroides dijimos que formaba todo lo que era la parte posterior, ¿ok? De la capa media. Di- digamos que es esto, ¿no? Ay, ya va. Digamos que es esto de acá, toda la parte posterior del globo ocular hasta acá. ¿Ok? Entonces, el cuerpo ciliar es esta estructura, ¿no? Que va de la coroides hasta el iris. ¿Ok? Toda esta estructura. Este es el cuerpo ciliar. Ese y este. ¿Ok? Y este es el iris. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el cuerpo ciliar es la parte situada entre el iris, ¿no? Y la coroides, ¿ok? Es la responsable de la producción de humor acuoso y del cambio de forma del cristalino, ¿ok? El cristalino cambia de forma para tener una correcta acomodación, ¿ok? Entonces, el encargado de esta función es el cuerpo ciliar. Dos funciones importantes: producción de humor acuoso y mecanismo de acomodación. Anótenlo, por favor. Funciones del cuerpo ciliar, las dos importantes. Producción de humor acuoso y mecanismo de acomodación. ¿Ok? Consta de dos partes estructurales: el músculo ciliar y los procesos ciliares. ¿Ok? En los procesos ciliares vamos a tener el epitelio ciliar, del que voy a hablar también más adelante. Entonces, dos partes estructurales: músculo ciliar y procesos ciliares. El músculo ciliar es un músculo liso que ocupa la porción más extensa del cuerpo ciliar.
la contracción del músculo ciliar relaja las fibras zonulares, incrementando la convexidad del lente. ¿Ok? Cuando este músculo se contrae, estas fibras se relajan y el cristalino se abomba. ¿Ok? Lo que induce el proceso de acomodación. Este músculo trabaja en conjunto con otros músculos intrínsecos del ojo, el músculo dilatador de la pupila y el músculo esfínter de la pupila. ¿Ok? Entonces, el cuerpo ciliar es el encargado del enfoque. Luego tenemos los procesos ciliares, los cuales son pequeñas protrusiones del cuerpo ciliar en forma de dedos. ¿Ok? Estas que están acá, localizadas en su cara anterior. Esta porción anterior es también conocida como corona ciliar o pars plicata. De acuerdo a su tamaño, los procesos ciliares pueden ser divididos en mayor, intermedio y menor. Los procesos ciliares están adheridos, ¿ok?, al cristalino mediante unas fibras zonulares llamadas fibras de zinc, ¿ok? Y participan en el reflejo circular de acomodación. Cabe destacar que los procesos ciliares contienen un epitelio especializado, altamente vascularizado, que secreta el humor acuoso dentro del globo ocular. Entonces, es allí donde entra en juego lo que es el epitelio ciliar. ¿Ok? Recuerden que el epitelio ciliar recubre los procesos ciliares que son estos deditos, ¿ok?, que tiene el cuerpo ciliar, que son donde se producen el humor acuoso. ¿Ok? Entonces, en este borde de los procesos ciliares está el epitelio ciliar. ¿Ok? Está compuesta por dos capas, la capa pigmentada y la capa no pigmentada. ¿Ok? La capa pigmentada es la capa externa del cuerpo ciliar y sus procesos van a contener unas células cúbicas que son ricas en gránulos de melanina. Por eso es pigmentada, por la presencia de melanina. Y luego tenemos la capa más importante, que es la capa no pigmentada, que es una capa interna de células cilíndricas que se encargan de la producción del humor acuoso. Entonces, cuando yo les pregunte dónde se produce el humor acuoso, ustedes me van a decir en la capa no pigmentada de los procesos ciliares. ¿Ok? ¿Lo anotaron? Capa no pigmentada de los procesos ciliares. Capa no pigmentada de los procesos ciliares. Producción de humor acuoso. Y si yo les pregunto, ¿dónde se encuentran los procesos ciliares? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué me dicen ustedes? ¿En el epitelio ciliar? No. No. El epitelio ciliar está en los procesos ciliares. Ahora, ¿dónde están los procesos ciliares? No sé. En el cuerpo ciliar. Fíjense. A ver, vamos acá. Miren. Todo este es el cuerpo ciliar, chicos. A ver, a ver. Acá. Todo este es el cuerpo ciliar, ¿ok? Todo este es el cuerpo ciliar. Acá, toda esta estructura. Los procesos ciliares son estos deditos así que se ven acá, que aquí no se notan mucho, ¿no? Esos son los procesos ciliares. Y la capa no pigmentada, que es la que produce el humor acuoso, es esta capita blanquita que está acá.
que forma parte del epitelio ciliar. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están los procesos ciliares? En el cuerpo ciliar. En el cuerpo ciliar. ¿El cuerpo ciliar forma parte de qué? De la uvea. De la uvea. Muy bien. ¿Dónde está ubicado el cuerpo ciliar? ¿En la uvea media? En la uva media. Dime la ubicación anatómica exacta. Entre el iris y la coroides. Entre el iris, muy bien, y la coroides. ¿Ok? Entonces, con esto lo que quiero es que ustedes traten de ubicarse mentalmente, que nada más no me escuchan lo que yo les estoy diciendo, que traten de imaginar anatómicamente, ¿ok? Todas esas estructuras, ¿sí? Entonces tenemos cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene procesos ciliares, ¿ok? Que son estos deditos, ¿ya? Estos que están acá. Los procesos ciliares están formados, tienen tienen un epitelio ciliar, ¿ok? Que es el bordecito, este borde. Y ese epitelio ciliar está formado por dos capas. La capa pigmentada y la capa no pigmentada. ¿En cuál de las dos capas se produce el humor acuoso? Es la encargada de producir el humor acuoso. En la, En la en la no no pigmentada. pigmentada. En la no pigmentada. Entonces, cuando yo les pregunte dónde se produce el humor acuoso, ¿qué me van a decir? En la capa no pigmentada de los procesos ciliares. De los procesos ciliares. Perfecto, muy bien. Quedó claro. Esas son preguntas también que por lo menos a nivel de oftalmología a los estudiantes siempre se les hace, ¿no? ¿Dónde se produce el humor acuoso? Así como las capas de la córnea, que si ustedes vieron una clase, ustedes ahora están viendo este diplomado de oftalmología clínica, entonces va a venir, ustedes dicen, no, yo vi un diplomado de oftalmología clínica. Entonces va a venir alguien, un médico, un oftalmólogo, por ejemplo, usted vio un diplomado de oftalmología clínica, le dieron anatomía. Y esta es una pregunta típica que le pueden hacer. Por ejemplo, las capas de la córnea o dónde se forma el humor acuoso. ¿Ok? Entonces son cosas que siempre tienen que tener muy presente o como muy características, ¿ya? Muy bien. Entonces, irrigación del cuerpo ciliar. Esta está formada por dos conjuntos de ramas de la arteria oftálmica. Las arterias ciliares anteriores, ¿ok? Y las arterias ciliares posteriores largas, ¿ok? Esta, posterior larga y ciliar anterior. Estas pequeñas arterias se anastomosan entre sí y comprenden un círculo vascular cercano al iris, que también es una estructura a la cual ellos irrigan, ¿ok? Este círculo que está acá. Se llama círculo arterial mayor del iris. Miren, este es el cuerpo ciliar. Estos son los procesos ciliares. Y este ya es el iris, ¿no? Este, que va para acá. ¿Ok? La sangre del cuerpo ciliar es drenada por las venas vorticosas. Estas venas drenan esa sangre en la vena oftálmica superior e inferior. Entonces, irrigación, arterias ciliares anteriores, ramas de las arterias ciliares anteriores y ramas de las arterias ciliares posteriores largas. Así como círculo arterial mayor del iris. ¿Y por dónde drenan? Por las venas vorticosas. ¿Ok? Que llevan la sangre a la vena oftálmica superior e inferior.
El cuerpo ciliar está inervado principalmente por fibras parasimpáticas, específicamente las fibras parasimpáticas preganglionares originadas del núcleo de Edinger-Westphal. ¿En dónde? En el mesencéfalo. Estas fibras viajan a través del nervio oculomotor, tercer par craneal, hasta el ganglio ciliar. El ganglio ciliar da origen a nervios ciliares cortos que inervan el cuerpo ciliar. ¿Ok? Esta es la inervación. Muy bien. Ahora vamos con el iris. El iris es la estructura circular pigmentada que forma la parte visible y coloreada del ojo. Se encuentra situada entre la córnea y el cristalino. Y justo delante de la lente ocular, que es el cristalino. Es una de las tres partes principales de la uvea, junto con el cuerpo ciliar y con la coroide. ¿Ok? Entonces, es esta estructura que tenemos acá. Esta es la pupila y este es el cristalino. Y esta vendría siendo la córnea. ¿Ok? Entonces, iris, con este corte sería iris, cristalino y córnea. ¿Ok? Esta estructura que está acá, ¿cuál sería? ¿Cómo se llama? Músculo ciliar. Cuerpo ciliar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, partes del iris. Tenemos la zona pupilar. Es la región más interna del iris que se encuentra alrededor de la pupila. Prácticamente es una zona pequeña que constituye prácticamente el borde de la pupila, ¿ok? Todo esto. Límites. Desde el borde pupilar hasta el collarete. El collarete es esto, esta zona de transición, ¿ok? Esta zona más blanquita es el collarete, ¿ok? Entonces, la zona pupilar va del borde de la pupila hasta el collarete, digamos que es hasta acá, ¿ok? Características. Su espesor es menor que la zona ciliar. Esta es la zona ciliar. Fíjense que es mucho más pequeñita. Contiene una alta densidad de melanocitos y vasos y participa directamente en la dinámica de la contracción y la dilatación pupilar. Clínicamente importante porque aquí se ubican signos de inflamación como sinequias anteriores en uveitis o sinequias posteriores y cambios por medicamentos midriáticos o mióticos. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos el collarete o también llamada cresta del iris. Ubicación, línea visible o zona de transición, esta que está acá, ¿ok? Entre la zona pupilar, esta, y la zona ciliar, que es toda esta, ¿ok? Es una estructura anular. Fíjense cómo se ve acá. Y fíjense cómo se ve acá. ¿Sí pueden notar, chicos? Sí, claro, se ve bien. Sí. Muy bien. Acá también, aunque aquí no se nota muy delimitado, ¿ok? Pero vendría siendo esto, ¿ok? Toda esta parte, ¿ya? Y aquí delgadito sería la zona pupilar. Doctora, eso se nota más, depende de la pigmentación del iris, ¿no? Exactamente. Mientras más claro, más podemos diferenciar, más fácilmente se pueden diferenciar el collarete, ¿ok? O las zonas en sí, ¿no? Ok. Representa, entonces, el collarete representa el remanente de la fisura fetal del iris, por donde pasaban los vasos embrionarios. Marca el límite anatómico entre la parte interna, la parte pupilar, y la parte externa,
del iris, ¿ok? Que vendría a ser la parte ciliar. Es la zona más gruesa del iris debido a la presencia del músculo esfínter del iris. Es visible al examen con lámpara de hendidura como un anillo circular, especialmente en los iris claros. A partir del collarete, las fibras del iris cambian su disposición, ¿ok? Fíjense que las fibras acá tienen una disposición y ya a partir de acá cambian, ¿no? A otra disposición y se ve diferente, ¿ok? Acá igual y aquí también. Muy bien, la zona ciliar. Entonces ya tenemos zona pupilar, collarete, zona ciliar, ¿ok? Es la parte más periférica del iris, todo esto. Desde el collarete hasta su base, donde se une al cuerpo ciliar, ¿ok? Entonces ya aquí en la base del iris, ya acá atrás y debajo de la esclera, obviamente, ¿no? Es cuando se une al cuerpo ciliar, es donde se une el iris al cuerpo ciliar, ¿ok? ¿Cómo se llama esa zona? Raíz del iris. Entonces, características. Es la más ancha de las tres zonas. Ocupa aproximadamente los 2/3 del iris. Contiene el músculo dilatador del iris y tiene muchas criptas, que son depresiones en la superficie. ¿Ok? Estas son las criptas. Especialmente visibles en iris claro. Mientras más oscuro, menos criptas hay y menos visibles son también, ¿ok? La zona ciliar es importante en la dinámica de la midriasis, es decir, en la dilatación pupilar. Se continúa hacia atrás con los procesos ciliares del cuerpo ciliar y puede ser asiento de tumores como los melanomas o inflamaciones en la iridociclitis, ¿ok? Que vendría a ser ya una uveitis media. ¿Por qué? Porque está justo en la raíz del iris, muy cercano al cuerpo ciliar. ¿Ok? Entonces, las iridociclitis forman parte, ¿no?, de la uveitis media. Pero eso es muy difícil diferenciarlo, chicos. Muy, muy difícil diferenciarlo. O sea, no tenemos una forma de diferenciarlo, ¿no? Porque normalmente cuando se inflama una porción, suelen inflamarse las otras porciones, ¿ok? Sobre todo de atrás hacia adelante. Es muy difícil, por ejemplo, si es una uveitis anterior, que la inflamación se vaya hacia atrás, es mucho más raro, pero sí es más común cuando es de atrás hacia adelante, ¿ok? Porque es de la parte interna a la parte más externa del ojo. La raíz del iris es la porción más periférica y la más delgada. Está unida a la esclera y a la porción anterior del cuerpo ciliar. ¿Cómo sería? A ver. Acá. Esta porción que ustedes ven acá, justo acá, esta zona vendría a ser la raíz del iris, que está unido a cuerpo ciliar y a esclera. ¿Ok? Entonces es la parte más delgadita. ¿Ya? En la cara anterior está el pigmento que le da el color al iris. Y dependiendo del grado de reabsorción o atrofia, se pueden observar lo que son las criptas de Fuchs. ¿Ok? Fíjense que acá casi no hay criptas. Se pueden apreciar muy poco o no hay. ¿Ok? Aquí este es un ojo un poco más claro y sí se aprecian considerablemente. Incluso aplicar Jack láser
a estos pacientes es mucho más fácil que a este tipo de pacientes. Los pacientes que no tienen criptas es muy, muy difícil aplicar un jack láser. Hay que aplicar múltiples disparos, ¿ok? Y fíjense que este es muy claro, pero es tan claro que a simple vista nosotros aquí se nos hace difícil poder ver las criptas. Pero si nosotros lo vemos en la lámpara de hendidura, lo vamos a notar, ¿no? Sin embargo, fíjense que por acá se pueden ver, ¿ok? Aquí hay una cripta, aquí hay otra cripta, aquí hay muchas criptas, acá también. Pero la que la que de todas estas imágenes, la que se aprecia más fácilmente es esta. Entonces, las criptas de Fuchs son pequeñas aberturas alrededor del collarete, producto de la atrofia o reabsorción de la hoja anterior del iris, que le permiten al estroma y a los tejidos más profundos entrar en contacto con el humor acuoso. Entonces, tenemos partes del iris, anoten, zona pupilar. ¿Qué más? La que sigue, Collarete, collarete. La que sigue, cuerpo ciliar. zona Zona ciliar. ciliar. Cuerpo ciliar no, zona ciliar, Gracias. ¿ok? Ciliar. Y luego tenemos la raíz del iris, ¿ok? Muy bien. Doctora, ¿cuál es la raíz del iris? ¿No me puede marcar con la Acá, tinta, por favor? acá, ya te voy a mostrar acá. Esta. Ah, ok, perfecto. Sí, es la zona más delgadita, ¿ok? Y está en contacto con el cuerpo ciliar y con la esclera, ¿sí? Porque el iris nace de aquí. Está adherido a la esclera y al cuerpo ciliar, ¿ok? Entonces es toda esta zonita que está acá. Muy bien, chicos, ¿todo bien hasta acá? Sí. Profe, todo bien. Todo bien, todo bien. Siento que esta clase se ha pasado súper rápido, las horas se han pasado rápido. Entonces, vascularización. La vascularización va a provenir de las arterias ciliares largas y de las arterias ciliares anteriores, ¿ok? Los cuales penetran formando una malla radial en el estroma iridiano, ¿ok? Ellas se entrelazan y forman como una malla. Existe el círculo vascular mayor del iris, ¿ok? Situado en la periferia, que ya es estroma del cuerpo ciliar, y el círculo menor del iris en el collarete. Entonces, principalmente la irrigación va a venir de estas dos arterias, ¿no? Las arterias ciliares largas y las arterias ciliares anteriores que se entrelazan y forman una malla radial, ¿ok? El iris es ricamente vascularizado, muy, muy vascularizado. Va a formar el círculo mayor del iris y va a formar el círculo menor, ¿ok? En el collarete. Entonces, esa es la vascularización. ¿Alguien sabe cómo se llama este signo? Me olvidé el nombre. Rubiosis en iris. Esta. Rubiosis, exactamente, la rubiosis iridiana. ¿Ok? ¿Qué es eso? Un síntoma de una enfermedad probablemente puede ser derivado a retinopatía de Es la presencia de vasos sanguíneos en el iris, porque aunque el iris es altamente vascularizado, en condiciones normales no se deben ver vasos sanguíneos. Cuando hay vasos sanguíneos notables o que se perciben en el iris, nosotros pensamos en diabetes, ¿ok? Es un signo de diabetes.
Y probablemente el 99.9% de estos pacientes tienen un glaucoma neovascular. ¿Ok? ¿Qué es un glaucoma neovascular? Es un glaucoma secundario causado por presencia de vasos sanguíneos a nivel del ángulo írido corneal. Entonces, así como hay vasos sanguíneos a nivel de todo el cuerpo del iris, van a haber vasos sanguíneos acá en el ángulo írido corneal. ¿Y qué van a hacer esos vasos sanguíneos allí? Van a obstruir el ángulo y por ende va a aumentar la presión intraocular. ¿Ok? Entonces, rubiosis iridiana igual a glaucoma neovascular, igual a diabetes. O sea, importante que asocien esas tres cosas, ¿ok? Muy bien. Entonces, el color del iris. El iris en general es muy pigmentado, con colores que comúnmente van del marrón, avellana, gris, verde y azul. Existen los iris sin pigmentos en el albinismo oculocutáneo, en cuyo caso estos iris se ven blancos o rosados. El color del iris es un fenómeno complejo por efectos combinados por la textura, la pigmentación y el tejido fibrovascular del estroma junto con la constitución epigenética del individuo. A pesar de la gran variedad en el color del iris, el único pigmento que contribuye de forma sustancial es la melanina. Su cantidad es uno de los factores que determina el color del iris en una persona. Mientras menos melanina tiene, ¿qué tipo de coloración tenemos? ¿Qué creen ustedes? Negro. Si ese iris tiene menos melanina, ¿de qué color sería, por ejemplo? ¿O de qué color podría ser? Entre menos melanina, más claro, ¿no? Exactamente. Ojos verdes, ojos azules, ¿ok? Colores más claros. Mientras más melanina, más oscuros, ojos marrones. Entonces, en el recién nacido, el iris es de color gris azulado por falta de la migración del pigmento. Y el color definitivo se va a mostrar alrededor de los 6 meses de edad. Es por eso que siempre dicen, no, mi bebé cuando nació tenía los ojos verdes o tenía los ojos grises, pero ya después, con los años, le fue cambiando el color. Pero es por eso, ¿ok? Acá, bueno, pues solo quería mostrarles, ¿no? La variedad de los, de los tonos del iris. También que apreciaran cómo se pueden ver las estructuras del iris. Son ojos diferentes y se pueden ver la zona pupilar, el collarete, ¿ok? La zona ciliar, las criptas de Fuchs, ¿no? Fíjense cómo se ven. Entonces, en todos los ojitos nosotros podemos diferenciar, aunque tengan distintas formas, distintos tonos y texturas, podemos diferenciar las partes, ¿ok? Del iris. Muy bien. ¿Qué es la heterocromía? ¿Quién me dice qué es la heterocromía? La diferencia de tonalidad de un ojo a otro. Exactamente. Cuando tenemos
cuando los ojos no tienen el mismo color, ¿ok? Esto se llama heterocromía, ¿ya? Hay variantes en las que un iris es completamente diferente en color al iris del otro ojo, o un iris tiene un sector de diferente color a otro sector. Es poco común y frecuentemente se asocia a enfermedades oculares, ¿ok? Normalmente las heterocromías suelen estar asociadas a enfermedades genéticas o a síndromes raros, ¿ok? Por lo general. Sin embargo, en algunas personas, ¿ok? Puede ser una variante normal, pero es muy, muy escaso, muy raro. Yo nunca he visto una heterocromía en un humano, nunca. La he visto en los animales, pero en una persona nunca he visto que tengan heterocromía. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún paciente con heterocromía? Hay una artista que se llama Nati Peluso en España que tiene un ojo de un color y el otro de otro. Ah, fíjate, mira, no sabía que Nati Peluso, sí que es Nati Peluso, pero no sabía que ella tenía heterocromía. ¿Ok? Pero es algo muy, muy raro, ¿ok? Pero puede pasar. Y como les digo, por lo general suele estar asociado a enfermedades o a síndromes genéticos, ¿ok? Aunque en casos muy extraños puede ser algo normal. Muy bien. Entonces ahora vamos con lo que es la pupila, ¿ok? La pupila es el orificio central del iris, cuya función principal es regular la entrada de luz hacia el segmento posterior del ojo en dirección a la retina. Actúa como una especie de diafragma dinámico, adaptándose constantemente a las condiciones de iluminación. ¿Ok? La pupila no es una estructura anatómica como tal. ¿Ok? Más sin embargo, es una estructura funcional, ya que no tiene tejido propio. ¿Ok? Es un espacio delimitado por los bordes del iris. ¿Sí? Entonces, la pupila es este espacio. No es anatómico, sino funcional, delimitado por los bordes del iris. ¿Ok? Su tamaño puede variar desde 1 a 8 milímetros de diámetro, dependiendo de factores como la iluminación, la edad, el estado emocional y sustancias farmacológicas. Maestra, cuando del estado emocional puede cambiar también la coloración o la pigmentación de la persona, ¿no? Exactamente, incluso la pigmentación del iris, ¿ok? Por eso es que hay personas que dicen, no, cuando ella se molesta, se le ponen los ojos más claritos, ¿no? Sí, de hecho, Entonces, todo, tengo un familiar que cuando pues, hay emociones así muy fuertes, los tiene azul, pero de repente se le ven verdes, ¿no? exactamente, ¿ok? Entonces, así, ¿no? Como afecta lo que es la coloración, afecta también el tamaño de la pupila, ¿ok? Todo eso viene de la parte neurológica, ¿ok? Y de los reflejos, ¿no? La parte emocional está ligado al sistema neurológico también. Entonces, por ahí va la cosa. Ok, fisiología de la pupila, ¿cómo funciona? Bueno, la fisiología de la pupila viene dado principalmente por dos músculos, el músculo esfínter del iris y el músculo dilatador del iris. El músculo esfínter del iris, ¿ok? El que hace que se contraiga o se cierre, está ubicado alrededor de la pupila. Es un músculo liso, circular, ¿ok? Que produce contracción pupilar, es decir, miosis. Contracción es miosis, que la pupila se ponga ¿más qué? Más pequeña. Más pequeña. Muy bien. Inervación parasimpática, ¿ok? A través del nervio oculomotor, que es el tercer par craneal, sinapsando en el ganglio ciliar. Entonces, por ahí viene lo del cambio de coloración y lo del tamaño, el cambio en la pupila, en las pacientes con alteraciones emocionales.
Segundo, músculo dilatador del iris, ubicado en la parte anterior del iris con disposición radial. Produce dilatación pupilar, es decir, midriasis, que la pupila se abra, se aperture o se ponga más grande. Inervación simpática, desde el centro cicloespinal de Butz hasta el ganglio cervical superior y luego por el plexo carotidio. Ok. Los reflejos pupilares. ¿Qué tipos de reflejos pupilares ustedes conocen o que se acuerden? Mióticas, midriáticas y anticólicas. No, esos son los tipos de pupila de los que vamos a hablar. Bueno, son las variaciones normales de la pupila, pero no, los reflejos pupilares, ¿cuáles son? Normoflexiva. No recuerdo la otra. Por acá lo dijo Gustavo. Reflejo fotomotor y reflejo consensual. ¿Ok? Falta uno. ¿Quién se acuerda del otro? Los más comunes son el reflejo fotomotor y el reflejo consensual, pero hay otro reflejo. El reflejo de acomodación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son los tres principales reflejos pupilares. ¿Ok? El reflejo fotomotor, cuando al proyectar luz en la pupila, esta se contrae, es decir, que entra en miosis. ¿Ok? Luego tenemos el reflejo consensual, que es cuando al proyectar luz en una pupila, la otra pupila entra en miosis sin necesidad de ser iluminada. ¿Qué nos sugiere esto? Que hay una integridad del quiasma óptico y de las vías centrales. ¿Ok? Cuando hay reflejo consensual presente, nosotros podemos ver la integridad del quiasma y de las vías centrales. ¿Ok? Y luego tenemos el reflejo de acomodación. Cuando el ojito hace el mecanismo de acomodación, ¿ok? Las pupilas entran en miosis. Si se le pide al paciente que vea de cerca, las pupilas se van a poner más chiquitas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, reflejos pupilares, anótenlos. Reflejo fotomotor, reflejo consensual y reflejo de acomodación. Quiero que lo tengan muy claro. ¿Cuál es el reflejo consensual? ¿Cuál es el reflejo fotomotor? El más fácil. Fotomotor es cuando responde directamente a la luz. El consensual es cuando el ojo que no está iluminando también responde al estímulo. Correcto. ¿Y el de acomodación? Pues para cuando se ve algo de visión cercana o lejana. No, cuando le pedimos visión cercana, cuando le pedimos al paciente, ¿no? Que mire de cerca, ahí las pupilas se vuelven mióticas, ¿ok? Ese es el reflejo de acomodación, ¿ok? Muy bien, entonces ténganlo presente, chicos, anótenlo. Reflejos pupilares, reflejo fotomotor, reflejo consensual y el reflejo de acomodación, ¿ok? Fotomotor, cuando al proyectar la luz en la pupila, esta entra en miosis. Reflejo consensual, cuando al proyectar la luz en una pupila, la otra entra en miopsis sin necesidad de ser iluminada. Y el reflejo de acomodación, cuando se le pide al paciente que vea de cerca, las dos pupilas entran en miosis. ¿Ok? Súper importante que también lo sepan, lo manejen y se lo sepan de memoria. Reflejos pupilares. Ok. Variaciones normales de la pupila. Anisocoria fisiológica.
cuando hay diferencia de tamaño pupilar no mayor a 1 milímetro, ¿ok? En ausencia de enfermedad. Es normal que podamos tener una diferencia de tamaño en nuestras pupilas. Algunas personas lo pueden tener, pero no debe superar el milímetro, ¿ok? Pupilas mióticas. Las pupilas mióticas también pueden ser comunes cuando hay presencia de luz brillante o en las personas mayores también es común o normal que tengan pupilas mióticas. Ahorita les voy a explicar por qué. Y bueno, las pupilas midriáticas, que son comunes cuando hay ambientes de oscuridad, cuando estamos sometidos al estrés o por el uso de midriáticos, ¿ok? ¿Qué midriáticos conocemos? Nómbrenme un midriático. Tropicamida. Tropicamida. Muy bien. ¿Atropina? También. Muy bien. Entonces, acá chicos, una imagen, ¿ok? Para que vean cuando las pupilas son isocóricas, así se llama. Se dice pupilas isocóricas cuando están normales. Las dos tienen el tamaño igual, normal, ¿ok? Pupilas midriáticas cuando están dilatadas. Fíjense, aumenta el tamaño de la pupila. Pupilas mióticas cuando están contraídas. Un puntito se ve, pupilas chiquitas. Y pupilas anisocóricas cuando hay pupilas diferentes o asimétricas. Una puede estar miótica y la otra dilatada, o una puede estar miótica y la otra está normal. Hay asimetría, ¿ok? Se llaman anisocóricas. Anoten esto, por favor. Les voy a dar un minuto para que lo anoten. Doctora, entonces, ¿por qué las personas con diabetes cuando van a consulta que tienen las pupilas muy mióticas? O sea, me ha tocado casos de que ni siquiera puedo refractar bien un ojo, ni siquiera con retinoscopio, y tengo que, pues, aplicar gota ATP, pero es un caso muy común en las personas con esta enfermedad. Precisamente por eso, ¿no? Por la neuropatía, ¿ok? Ahorita yo les voy a hablar un poquito sobre por qué los pacientes mayores suelen tener pupilas nimióticas y está relacionado también con los pacientes diabéticos, ¿ok? Es parecido, va por ahí, ¿ya? ¿Ya copiaron, chicos? Listo. Ya, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, es muy común que nosotros veamos que las personas mayores tengan las pupilas chiquiticas. Eso se llama miosis senil, ¿ok? Incluso en estos pacientes es muy difícil o se tarda más de lo normal, ¿ok? Que las pupilas se dilaten, ¿sí? Entonces, existen causas fisiológicas en las personas mayores. No siempre va a ser algo patológico, ¿ok? Y es algo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ok? Uno, hay disminución del tono simpático. Con la edad hay una reducción progresiva de la actividad del sistema nervioso simpático, que es el responsable de activar el músculo dilatador del iris, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Hay menor acción simpática, por lo tanto, menor capacidad de dilatación pupilar, es decir, la midriasis. Por lo tanto, va a predominar el tono parasimpático, lo que va a hacer que las pupilas sean más pequeñas. Número 2, cambios estructurales en el iris. El músculo esfínter del iris se vuelve mucho más rígido y fibroso con la edad. Número 3, reducción a la respuesta al estímulo luminoso, ¿ok? En ambientes oscuros se dilatan menos eficientemente.
por lo cual se va a ver afectado la visión nocturna. Si un paciente tiene pupilas mióticas, ¿ok? Cuando hay visión nocturna, a estos pacientes se les dificulta la midriasis, por lo tanto no pueden tener una mayor captación de luz porque su pupila no se dilata, ¿ok? Y luego tenemos la alteración de los reflejos pupilares. Gracias a todo esto que se ha mencionado anteriormente, se produce disminución del reflejo fotomotor, ¿ok? Es más lento, ¿ok? Disminución del reflejo de acomodación. Además, el uso frecuente de medicamentos mióticos o anticolinérgicos, ¿ok? Muchos adultos mayores toman fármacos que afectan la función pupilar, como antidepresivos, antihipertensivos o ansiolíticos que alteran el equilibrio simpático-parasimpático. Entonces, todo esto también está relacionado en aquellos pacientes, o sea, es el mismo mecanismo fisiopatológico por el que se produce también en los pacientes diabéticos, ¿ok? Entonces, estas son las razones por qué nosotros vemos a pacientes mayores con pupilas mióticas. No siempre va a ser patológico y hay que tenerlo en consideración, ¿ok? Alteraciones clínicas de la pupila. Entonces, ¿por qué se altera o vemos alteraciones en la pupila? Bueno, primero por causas neurológicas, patologías neurológicas, ¿ok? Luego pueden haber traumas oculares. Se puede dañar el esfínter del iris. Esto va a hacer que la pupila se vuelva irregular o midriática de forma permanente. Es decir, un golpe o un traumatismo puede producir este daño y que se altere la anatomía, ¿ok? El uso de fármacos, medicamentos midriáticos como la atropina, la tropicamida, fenilefrina van a causar midriasis. O o fármacos mióticos como la pilocarpina que producen miosis. Cirugías oculares previas, ¿ok? Esto puede hacer que se altere la forma o la reactividad pupilar, porque al momento de hacer la cirugía se manipuló el iris y entonces esto puede alterar su forma y puede hacer, es muy común que la pupila quede deforme, ¿ok? O que no quede con la misma anatomía redondita, ¿ok? Profe, dentro de los fármacos entrarían también el alcoholismo, droga, ¿no? Claro, exacto, porque eso puede producir, las drogas, ¿no? Puede producir cambios a nivel de la dilatación pupilar. Y bueno, por procesos inflamatorios como la uveitis anterior. En este caso sería cuando se producen las sinequias posteriores, ¿no? Que el iris se encuentra adherido al cristalino, distorsionando la pupila. Profe, ¿y en esos casos vuelven a su posición normal? No, no vuelve a su posición normal. La única manera que un iris vuelva a su posición normal es en el caso de las sinequias, ¿ok? Si es que se rompen esas sinequias. Sin embargo, lo más probable es que quede quizás aunque sea un poquito deforme. Fíjense que esta pupila está completamente deforme. ¿Gracias a qué? A la sinequia, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, estas son causas que pueden producir que hayan alteraciones clínicas de la pupila. ¿Ok? Entonces, ¿alguien sabe qué es esto? En la parte inferior un coloboma de Coloboma. ¿De qué tipo es ese coloboma? ¿Total o parcial? parcial. Parcial, porque solo falta una parte, ¿ok? Del iris. Es un coloboma de iris, ¿ya? Acá, coloboma parcial o total. A discutir.
Perdón. Total. Este, Yo diría que, bueno, Yo lo es veo parcial total. porque todavía hay una parte del iris, ¿no? Pero realmente es casi total, ¿no? Y acá, Es Ahí que sí es total. total. un coloboma total, ¿ok? Ausencia total del iris, ¿ya? ¿Qué más aprecian aquí? Catarata. Una catarata. Catarata. ¿Sí pueden ver todos, chicos, la catarata? ¿La notaron? ¿Sí o no? En la primera. Sí, En la en la primera. primera. Los que no saben lo que es la catarata o los que no se han dado cuenta de la catarata, por favor digan yo. Muy bien, todos vieron la catarata entonces. Excelente. Bien, entonces, a ver, a ver. Ok, entonces. Bueno, chicos, entonces eso es todo en cuanto a la capa media, ¿ok? Hablamos de iris, de cuerpo ciliar y de coroides, ¿ok? Ahora les voy a hablar sobre el humor acuoso, ¿sí? El humor acuoso es un líquido transparente que baña las estructuras internas de la cámara anterior y posterior del ojo. Entre sus funciones se encuentra la de nutrir y oxigenar a la córnea y al cristalino. Anoten eso, por favor. Función del humor acuoso: nutrir y oxigenar córnea y cristalino. Nutrir y oxigenar córnea y cristalino. ¿Por qué el humor acuoso nutre y oxigena la córnea y el cristalino específicamente? ¿Por qué esas dos estructuras? Para mantener la Porque son transparencia. avasculares. Porque son Y avasculares. tienen oxigenación propia. Exactamente. Esas son las estructuras que nutre el humor acuoso, ¿ok? Córnea y cristalino porque son avasculares, ¿sí? Entonces, ellos no tienen manera de ser nutridos o oxigenados si no tienen vasos sanguíneos. Entonces, es el humor acuoso el que se encarga de ellos. Muy bien. El humor acuoso es importante, ¿ok? Porque el balance entre su producción y su drenaje van a condicionar la presión intraocular. Es por eso que tiene que haber un equilibrio entre la producción y el drenaje de esta. La tasa de producción normal del humor acuoso es de aproximadamente 2 a 2.5 microlitros por minuto. ¿Ok? ¿Lo puede volver a repetir, por favor, doctora? Gracias. Sí, acá está escrito, fíjate. Tasa de producción de 2 a 2.5 microlitros por minuto. ¿Ok? Acá se los escribí. Ya. Entonces, humor acuoso líquido transparente que baña las estructuras internas de la cámara anterior y posterior del ojo. ¿Ok? Es decir, cristalino, iris y endotelio específicamente. Cámara anterior, endotelio, ¿ok? La capa más interna de la córnea. Esta es la cámara anterior por donde circula todo el humor acuoso. El iris, ¿ok? Y la cara anterior o la cápsula anterior del cristalino, ¿ok? Solo acá está en contacto el humor acuoso. Del cristalino hacia atrás está otro contenido. ¿Cómo se llama ese contenido? Es el humor Vitrio. vítreo. El humor vítreo. ¿Ok? Entonces,
Solo estas estructuras, ¿ok? Baña el humor acuoso. Muy bien. Producción del humor acuoso. Ya se lo saben. Díganmelo ustedes que ya se lo saben. ¿Dónde se produce el humor acuoso, chicos? Proceso ciliar. En la de- capa no de- pigmentada de los procesos ciliares. En el epitelio no Eh, pigmentado de los procesos ciliares. Exactamente, muy bien. De cualquiera de las dos formas está perfecto, ¿ok? Eso es todo lo que tienen que saber de la producción del humor acuoso. Palabras más, palabras menos. Eso es todo lo que deben saber, ¿ok? Sobre la producción del humor acuoso. Aquí dice, se producen los procesos ciliares del cuerpo ciliar, ubicado en la cámara posterior, ¿ok? Y circula a través de la pupila hacia la cámara anterior, ¿sí? Entonces tenemos la cámara anterior, tenemos la cámara posterior, que es donde están ubicados los procesos ciliares, ¿ok? Se producen en los procesos ciliares acá, ¿ok? Esta es la cámara posterior, acá. Y esta es la cámara anterior. Entonces se producen los procesos ciliares en la cámara posterior y pasa a la cámara anterior a través de la pupila. ¿Dónde se drena el humor acuoso? en la malla trabecular. En la malla trabecular, ubicada en el ángulo iridocorneal, ¿ok? Acá. El ángulo iridocorneal tiene varias estructuras. El esporón escleral, el canal de Schlenk, la malla trabecular. Entonces, cada proceso ciliar está cubierto por una capa de epitelio pigmentado continua, ¿ok? Con el epitelio, que esta capa está continuada con el epitelio pigmentario de la retina, ¿ok? Y una capa epitelial no pigmentada que se continúa con la neuroretina, ¿ok? Se considera que las células epiteliales no pigmentadas más internas y que protruyen hacia la cámara posterior representan el sitio real de producción del humor acuoso. Entonces, drenaje del humor acuoso. El humor acuoso drena fuera del ojo por 3 vías diferentes, ¿ok? La vía trabecular, la vía uveo-escleral y una pequeña cantidad que también es drenada a través, ¿ok?, de la malla vascular del iris. Entonces, súper importante también que anoten esto. Drenaje del humor acuoso. Anótenlo, chicos. Vía trabecular, 90% del humor acuoso se drena por allí. Vía uveo-escleral, digamos el 9% se drena por allí. ¿Ok? Y una cantidad mínima, digamos el 1%, se drena a través del iris. Pero algo muy, muy mínimo. ¿Ok? Fíjense que en este texto ni siquiera pusieron un porcentaje, ¿no? La cantidad de drenaje en el iris, ¿ok? Colocar nada más que la vía trabecular 90% y el 10% en la vía uveo-escleral, ¿ok? La vía trabecular es la vía convencional. Se encarga aproximadamente del 90% de su drenaje. En esta vía, el humor acuoso atraviesa la malla trabecular y el canal de Schlenk antes de drenar el sistema venoso. Entonces se forma por acá, pasa a través de la pupila y luego llega a la malla trabecular. ¿Ok? Esta malla trabecular se comunica con vasos sanguíneos que van al espacio subconjuntival y allí es por donde se drena. ¿Ok? Pasa esclera y conjuntiva. Y luego tenemos la vía uveo-escleral, ¿ok?,
que pasa de la uvea a la esclera, a la altura de la raíz del iris. ¿Se acuerdan que les indiqué cuál era la raíz del iris? Justo ahí donde empezaba el cuerpo ciliar y había una parte que también, ¿no?, tenía contacto con la esclera. ¿Ok? Todo eso mediante los vasos sanguíneos, ¿ok? Las venas. Y la otra parte a través del iris, ¿ok? Los vasos sanguíneos, la malla vascular del iris. Entonces, ya tenemos producción y drenaje, ¿ok? Muy bien. Ángulo camerular o iridocorneal. Esta estructura es donde es la encargada del drenaje, ¿ok?, del humor acuoso. Es una estructura súper importante para la evaluación del glaucoma, porque gracias a esta estructura es que nosotros podemos diferenciar el tipo de glaucoma, ¿ok? Si es un glaucoma de ángulo abierto o un glaucoma de ángulo cerrado, porque en función de eso, el tratamiento y el manejo es diferente, ¿sí? El seno cameral es el ángulo que conforma la esclerótica, ¿ok? Esta, la esclera. El iris, que es este, ¿ok? Y eso se encuentra ubicado en la cámara anterior, ¿ok? Entonces tenemos iris, esclera y córnea. Acá hay un pequeño error. Ay, me salí. A ver. Compartir. Acá, chicos. Lo conforman la esclerótica, el iris y la córnea. Vamos a corregir esto. Entonces, la unión de esas tres estructuras es la que forma el ángulo iridocorneal, ¿ok? Es muy importante, pues las estructuras que lo componen son responsables de la salida del 90% del humor acuoso a través de la vía trabecular. Las características del seno cameral o del ángulo iridocorneal, recibe esos dos nombres, van a ser congénitas o adquiridas. Por ejemplo, un paciente con diabetes, ¿ok?, donde su ángulo iridocorneal está lleno de vasos sanguíneos, eso sería una configuración adquirida. Mientras que un paciente, por ejemplo, que es hipermétrope, que tiene ojos pequeños y que normalmente sus ángulos son cerrados, esa característica de que él tiene un ángulo estrecho o cerrado es congénito, ¿ok? Entonces pueden ser esas características o congénitas o adquiridas, ¿ok? Bien, chicos. La medición del seno cameral se va a llevar a cabo a través de una gonioscopía, ¿ok? Este es el nombre que recibe ese procedimiento, ¿ok? Consiste en colocar un lente especial que se llama lente de Goldman, colocarlo en la superficie del ojo, ¿ok? Se pueden colocar de hecho, se tienen que colocar unas gotitas de anestesia previamente, luego se coloca un gel en el lente y posteriormente se adhiere a la superficie del ojo. Entonces, con este espejito, ¿ok?, nosotros vamos a poder ver en vivo y en directo esa estructura microscópica que se llama ángulo iridocorneal. Y nosotros, en función de todas las estructuras que nosotros podamos ver en ese ángulo, es que nosotros vamos a poder determinar si es un ángulo abierto, si es un ángulo muy abierto, estrecho, muy estrecho o cerrado. Y en función de eso, nosotros vamos a tomar una conducta. Si es un ángulo estrecho, de estrecho hacia abajo, de estrecho a cerrado, se le va a colocar se le va a hacer iridotomía Jack láser, ¿ok? Si ya es un ángulo abierto, no se le hace nada.
¿Con qué intención creen ustedes que nosotros vamos a hacer una iridotomía Jack láser si ese ángulo es estrecho? Para drenar el humor acuoso. Drenar. Llegue más rápido. Para drenar el humor acuoso. Si ese paciente es ángulo estrecho y ese paciente un día va al cine, cuando la pupila se dilata, el ángulo se hace más estrecho. Entonces, ese paciente tiene altas probabilidades de tener un ataque agudo de glaucoma porque se le cerró el ángulo. ¿Ok? Entonces, el ataque agudo de glaucoma produce dolor, presiones por encima de 40 y ceguera en horas. Entonces, por eso es que nosotros aplicamos ese láser de forma preventiva en los pacientes con ángulos estrechos. ¿Ok? ¿Cómo se llama esa lente? Lente de 3 espejos o de Goldman. Lente de 3 espejos o lente de Goldman. Muy bien, chicos. Ya tenemos que irnos a la hora de receso. ¿Ok? En la próxima clase yo les voy a continuar hablando un poquito sobre lo que es el ángulo iridocorneal. Solo les voy a mencionar cuáles son las estructuras que se ven. ¿Ok? Les voy a hablar del cristalino y les voy a hablar de la capa retiniana. ¿Ok? Que sería lo que nos falta para hablar sobre anatomía ocular y las 3 capas de la retina. ¿Les parece bien? Vamos muy bien. Excelente. Todo bien, Muy doctora, gracias. Entonces, bueno, nos vemos en 30 minutos, ¿ok? Nos vamos al receso. Buen receso.